Bienvenido al segmento de Con la Biblia en Mano, y este es su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera. Y en esta ocasión para hablar sobre el peligro del pecado de la ansiedad. Cuando hablamos de pecado, por lo general utilizamos las versiones más accesibles al vocabulario. Se habla de la mentira, de la fornicación, del fraude, del adulterio, pero se nos escapa que hay otras formas u otras maneras de pecar, y una de ellas es el peligro de la ansiedad. El apóstol Pedro, específicamente en su segunda carta, en el capítulo 5, hace referencia de cómo lograr superar la ansiedad por cuanto somos lavados por la sangre de Cristo Jesús, y en Cristo somos más que vencedores. Pero me llama la atención que en el libro de los Salmos, el Salmo número 40, el salmista hace referencias sobre cómo liberarte, cómo ser libre del pecado de la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es un estado de animosidad que no existe, que es totalmente agravante a la manera de nosotros pensar en un momento dado. Esas ansiedades se sufren mayormente por madres cuando sus hijos están fuera de su entorno, o se sufren cuando hay problemas económicos, o se sufren cuando no hay explicación de algunas versiones de la salud la cual estamos experimentando. Los médicos no te contestan, y por ende tienes experiencias de ansiedad. Esto te lleva a pesadillas nocturnas, sudores fríos y una serie de otras conductas o síntomas que pueden ser más provocados por tu estado psíquico que por la realidad sistémica de nuestro cuerpo. Por ende, la ansiedad es un pecado en todo sentido de la palabra. Y me llama la atención que el salmista en el Salmo 40 dice, en primer lugar, pacientemente esperé, oré, clamé. No es solamente orar. Hay mucha gente que utiliza el tiempo de la oración no para entender que está ante la presencia de Dios, sino como penitencia. Es uno de los problemas precisamente de la religión antigua. La religión antigua nos enseñó la penitencia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. En Cristo Jesús ya no hay culpa. En Cristo Jesús hemos sido libres de la culpa. Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. En Él somos más que vencedores. Por ende, cuando nos acercamos a Dios en medio de una prueba, de una dificultad, de una necesidad, y presentamos nuestra vida en oración, debemos reclamar paciencia y hacerlo pacientemente y disciplinarnos pacientemente y entender que Dios tiene muchas formas o específicamente maneras de contestar que no necesariamente es en nuestro calendario, en nuestro reloj o a nuestro gusto y placer, pero lo que Dios decida es perfecto. Pacientemente, dice el salmista. Y me llama la atención que él específicamente puede definir el estado de ansiedad y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Eso es ansiedad. Esa ansiedad que te lleva a no tener confianza que aún la oración que acabas de declarar delante de la presencia de Dios, con lágrimas, porque has llorado ante la presencia de Dios. Pero el estado de ansiedad te lleva a una desesperación que ni siquiera piensas que esa oración llegó al cielo. De hecho, yo recuerdo en una ocasión a alguien decir que equivocadamente, que muchas oraciones no llegaban al cielo. Todas nuestras oraciones están ante la presencia de Dios. Nuestra conducta de fe es la que permite que esas oraciones sean contestadas en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, y aún en medio de que nuestra respuesta o esa respuesta no sea la que esperamos, pero que en Cristo Jesús aprendamos y entendamos a estar contentos, satisfechos, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas y que Él se encargará de lo mejor para ti y para mí. Este ha sido el segmento Con la Biblia en Mano, y este es tu amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera. Será hasta la próxima.